Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror, te traigo esta leyenda. El nahual que cazaba skinwalkers. Comienzo explicando qué es un skinwalker. Y son la versión y variante del nahual en Estados Unidos, por los nativos americanos, navajos y otras tribus. Y la diferencia con el nahual es que el nahual se puede transformar usando su animal interno, que lo rige, pero el skinwalker tiene que usar la piel o pieles de animales muertos y se fusionan con ellos. Y así logran dotarle de fuerza, velocidad, bastante impresionante y sobrehumana, claro está. Aunque su apariencia llega a ser deforme, ya que puede vestir varias pieles, lo que le da una apariencia bastante aterradora. Sabiendo que ustedes ya conocen la descripción del nahual, el cual ya he realizado algunos videos, les dejo esta leyenda. La leyenda me la relataron realmente hace poco y se me hizo sumamente interesante compartirla. No sé exactamente el verdadero nombre del personaje de la leyenda, pero me referiré a él como Manuel. Manuel tenía poco tiempo de que su madre había muerto, y él y su padre eran los únicos de la familia, puesto que Manuel era hijo único. Ya sin tener más motivos para estar en México y tratar de mejorar económicamente, el papá de Manuel optó por migrar a los Estados Unidos. Bien llegaba el día en el cual intentarían cruzar la frontera, y entrarían por la frontera con Sonora, justo atravesando el desierto. Y tratarían de hacer esa travesía de noche, cuando siendo épocas veraniegas y no hace tanto frío, sería mejor, ya que el sofocante calor del día sería fatal. Iban cruzando cuando su único miedo era la migración o perderse y quedar totalmente desahuciados. Eran un grupo de cuatro adultos y Manuel, que era el único niño. Cuando al ir ya cansados, en medio de aquel desierto, continuaban caminando y escucharon un ruido, gruñidos, un aullido. En ese momento solo el grupo optó por tratar de apretar el paso, cuando vieron una criatura con cuernos de alce, garras y colmillos, y unas pieles adheridas al cuerpo, cuando de un salto de 3 metros, le arrancó la cabeza al primer integrante de ese grupo. Más tarde, atravesó a otra persona con un cuerno. Y mientras esa persona seguía clavada en el cuerno del skinwalker, la persona ya agonizando murió a los segundos, bañando la tierra con sangre. Sangre en general. Por todos lados. Era una masacre. El papá de Manuel solo tomó a Manuel y siguió sin rumbo, al tratar de escapar de ese monstruo y salvar la vida de su hijo. Sin embargo, fue infructífero, ya que el skinwalker lo tomó del cabello al papá de Manuel y arrastrándolo en el desierto. Al igual, traía cargando los 3 cuerpos muertos restantes de las personas de aquel grupo. Se los llevó y perdiéndose en el horizonte del desierto, Manuel ya no veía a esa bestia. Así Manuel se quedó solo en el desierto, en medio de charcos de sangre, y siguió caminando sin rumbo cuando, sin tener noción, regresó a México. Una vez de regreso en México, una familia se apiadó de Manuel al verlo sin padres y ser un buen niño. Lo adoptaron, le dieron educación y cariño. Al igual, en una ocasión, estando en el mercado del pueblo, escuchó a unos señores hablando en el mercado. Uno de ellos le platicaba que cruzar por esa parte a Estados Unidos era bastante peligroso porque había skinwalkers. Era la primera vez que Manuel escuchaba esa palabra. Y también escuchó que la otra persona solo le respondía que esas bestias eran terribles y que el único que podía matar a un monstruo de esa naturaleza era un nahual. Manuel escuchó esa conversación, quedó fascinado, pues aún sentía la necesidad de venganza. Se puso a estudiar e informarse sobre los nahuales, y a sus cortos 14 años
ya tener viviendo con esa familia adoptiva 6 años aproximadamente en la frontera, optó por ir en búsqueda de ese conocimiento, para poder transformarse en nahual y buscar una venganza. Así que Manuel se dirigía al sur, para tratar de buscar ese conocimiento ancestral. Estuvo trabajando aquí y allá, haciendo pequeños trabajos con charlatanes que lo explotaban. Juraban que ellos sabían el camino para ese conocimiento, hasta que ya totalmente desesperado, hubo una persona que le dijo que adentrándose justo en medio de la selva, había visto un nahual que atacaba a traficantes de animales exóticos. Manuel optó por adentrarse a la selva, donde estuvo allá una semana y desesperado, creyendo que solo era una leyenda y que los nahuales no existían, ya casi a punto de regresarse totalmente fracasado, cuando ya de noche escuchó unos disparos y fue a ver con mucha cautela qué estaba sucediendo, ya que Manuel siempre fue sumamente curioso. Cuando vio una carnicería y vio a un tipo coyote parado en 2 patas, comiéndose el corazón de un cazador. En eso, Manuel fue directo a ese monstruo y lo abrazó de la pierna, y llorando le pedía que lo ayudara, a lo que el nahual poco a poco regresó a su estado habitual. Era un señor delgado de estatura baja, a lo que ese hombre, ese chamán, le preguntaba al niño que qué ocurría. El niño le contó todo al nahual, a lo que el chamán quedó conmovido con esa historia, ya que al chamán también le habían matado a sus padres, justamente unos traficantes. Por eso el chamán buscaba venganza, a lo que optó por ayudar a Manuel. Manuel era un excelente alumno, aprendió el manejo de energías y también de hierbas ancestrales. También se hizo un chamán con bastante conocimiento. Así el maestro chamán le había agarrado bastante aprecio a Manuel, tanto como a un hijo. Así pasaron 22 años. Manuel pasó 22 años con un excelente profesor, y también Manuel siendo un excelente alumno. Un día el chamán le dijo a Manuel que ya estaba listo y que no titubeara en las tareas que tenía que hacer para convertirse en un chamán, que él sabía cuál era el camino. Así bien llegaba el día de la preparación para que Manuel pudiera por fin transformarse. Así Manuel tomaba preparaciones con ayahuasca, peyotes, hongos, entre otros brebajes. Estuvo 3 días en meditación y se dirigió a una cueva, donde allí en aquel trance que se encontraba, se reveló su animal interno. Aquel animal interno que se revelaría en Manuel era bastante fuerte, el cual sería una de las especies más fuertes, y ese es un lobo gris. En el trance una sombra se le aparecía y le revelaba que para poder hacer esa transición tenía que hacer un trueque. Ese trueque era matar a alguien que él quisiera, a alguien que él amara. Tenía que desprenderse de algo valioso para obtener algo valioso. Al llegar a la choza, su maestro se encontraba dormido. Manuel tomó una daga y la enterró en el cuello de su maestro, mientras lloraba y le pedía perdón. Encontró una carta a un lado del maestro, la cual le decía: Manuel, yo sabía lo que pasaría y te perdono, ya que yo hice lo mismo con mi maestro. El maestro no despertó y quedó ahí muerto. Manuel llevó el cuerpo a la cueva y le dio sepultura, juntando un puño de rocas. Esa noche de regreso, ya en medio de la selva, Manuel vio a unos cazadores furtivos y le dio rabia, pues su maestro ya no estaba ahí. En eso, al sentir esa furia, sin buscarlo y sin tener dominio, comenzó a transformarse. Al tener la transformación completa, comenzó el frenesí de sangre y la masacre. Él notó que sus sentidos se agudizaban fuertemente. Se agudizaron de una forma inimaginable. Su olfato y oído, su fuerza, por fin había logrado eso que había perseguido por años. Atacó a los cazadores,
quienes le disparaban, las balas rebotaban. Se comió los corazones de aquellos cazadores y sentía una superfuerza. Podía oler a kilómetros, escuchar a kilómetros. En eso comenzó a correr al norte, en cacería de los Skinwalkers, y terminar su venganza. Esa venganza que tanto había estado buscando. Esta fue la primera parte de la leyenda que el día de hoy traje para ti. Al igual, te invito a que esperes la segunda parte y espero la hayas disfrutado. Mi nombre es Jesús G y a mí solo me resta desearte que tengas una mórbida noche.